Terminé de corregir las tareas, las notas, y mañana a la mañana le voy a estar poniendo las notas en Google, junto con el PDF con las observaciones. Y recién mañana voy a sentarme a revisar los certámenes. Y eso porque estaba revisando las tareas. Entonces, espero que puedan tener notas al término de mañana o pasado mañana. Y de ahí veo enfrento el tema del certamen de recuperación para los que faltan. De ahí nos ponemos en contacto. Entonces vamos a lo de hoy día. Entonces, hemos visto distintas leyes de fuerza, los resortes, ¿no es cierto?, lo que pasa con los cables, lo que pasa con la fuerza de gravedad, y ahora vamos a ver un poquito el tema de las fuerzas de contacto. Entonces las fuerzas de contacto son las que se producen o las que permiten modelar la interacción entre un objeto y una superficie. Por ejemplo, este objeto, ¿no es cierto?, y esa superficie. Entonces, el objeto puede estar quieto o también puede deslizar. Hay dos situaciones en mente, que son el caso en que el objeto desliza y el caso en que el objeto no desliza. Y uno separa la fuerza en esos dos casos. Ya vamos a ver cómo hacer esa separación. Entonces, las fuerzas de contacto son las fuerzas que ocurren cuando uno tiene una superficie actuando con un objeto. Una superficie que localmente uno la puede considerar como plana, a pesar de que sea parte de un movimiento, por ejemplo, de una cosa curva. Y en general, la fuerza que se genera murió. En general, la fuerza que se genera es una fuerza oblicua. En general, es una fuerza oblicua. Y al ser una fuerza oblicua, conviene escribirla por componentes de la siguiente manera. Uno define un vector que es tangente a la superficie y un vector que es perpendicular a la superficie. Entonces el vector tangente yo lo llamé T unitario, con el gorrito I. El vector perpendicular a la superficie lo llamé N unitario. Esta es la superficie y ahí está el vector formando 90 grados con respecto a la superficie. ¿Sí? Mientras que el vector tangente es a lo largo de la superficie. Entonces, dicho eso, la fuerza de contacto, que es un solo objeto de esa fuerza, uno la puede descomponer en dos. La componente a lo largo de la dirección perpendicular a la superficie y la componente a lo largo de la dirección tangente a la superficie. Entonces, la componente que va en la dirección perpendicular a la superficie, uno lo llama N mayúscula, y es el nombre de fuerza normal. Uno llama fuerza normal a la componente en esa dirección. Y la otra componente, la componente que es a lo largo de la superficie, o tangencial a la superficie, uno lo llama fuerza de roce. Y típicamente uno la abrevia como F sub R. ¿Ya? Fuerza de roce. No son fuerzas diferentes, tienen el mismo origen, el contacto con la superficie, una sola la fuerza, pero uno por comodidad la descompone en esas dos. Ahí está el componente normal o fuerza normal y la componente tangencial o fuerza de roce. Ahora, el primero que estudió esto fue el famoso Leonardo da Vinci, por el 1500 y tanto, entre 1500 y 1600, por ahí. ¿Ya? Entonces, y él llegó a conclusiones correctas, vamos a decir de qué se trata en un instante, y esas conclusiones en 1870 y algo, Charles Coulomb, que es la misma persona que midió por primera vez la fuerza eléctrica entre cargas, Charles Coulomb, que era un ingeniero francés que trabajaba en la Legión extranjera, ahí en el norte de África, como militar. Y como militar tenía el deber de, con las dunas del desierto, con las tierras, con las piedras que había ahí, construir fortificaciones.
Y por supuesto que las dunas se desmoronan cuando, ¿no es cierto?, la inclinación de la arena es muy grande. Entonces, él, dado eso, empezó a estudiar el problema del equilibrio de los cuerpos cuando están en contacto con algo, por ejemplo, un objeto contra una superficie de arena u otra, y ahí dio con los textos de Leonardo. Y quedó muy asombrado porque hay una afirmación de Leonardo que es muy importante, que es la siguiente. Imagínense un bloque de madera con todas sus caras, con sus 6 caras. Imagínense que lo tiran con una fuerza. Que el mismo bloque lo ponen parado y lo tiran con una fuerza, con esa disposición. O lo ponen parado pero en esta otra disposición y lo tiran con esa fuerza. O lo ponen vertical de esta manera y lo tienen con la misma fuerza, o lo ponen así y lo tienen con la misma fuerza. ¿Qué es lo que observó Leonardo? Que en todos esos casos el bloque tiene exactamente la misma aceleración. A pesar que aquí hay una gran superficie, aquí hay una pequeña superficie, aquí la superficie es tan pequeña como esa, y aquí la superficie es intermedia entre la pequeña y la grande. A pesar de eso, lo que tiene su peso, la aceleración es exactamente la misma. Y si la aceleración es exactamente la misma, uno puede sacar una conclusión, y es que el roce que se genera aquí, que es la fuerza tangencial, ¿no es cierto?, que va a controlar cuánto acelera el objeto cuando uno tira, es el mismo roce que se genera acá, allá y en ese otro lado. Entonces eso es una situación bien especial. ¿Ya? Ahora, si el objeto se arrastra, uno habla de que hay un roce dinámico o de fricción. Eso es cuando el objeto desliza. Y para ser bien claro en esto de cuando el objeto desliza, yo les quiero hacer notar que si el objeto está deslizando, uno puede escuchar el roce. ¿Sí? Pero cuando el objeto no desliza, a pesar de que esté acelerado, yo no escucho el roce. Atención, estoy acelerando el objeto con roce estático. No desliza. El roce es estático. ¿Ya? Pero si desliza, o por ejemplo ahí, entonces uno escucha el roce. Eso distingue, ¿no es cierto?, las dos situaciones. Tener roce estático y no tener roce estático. En un caso hay deslizamiento respecto de la superficie, en el otro caso la superficie se mueve igual que el objeto, o el objeto se mueve igual como se mueve la superficie. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo puedo tener un objeto apoyado sobre una superficie, la superficie puede estar en movimiento, pero si no hay deslizamiento, no hay arrastre. En relación a la superficie, el roce es estático. Roce estático no quiere decir que la partícula esté con aceleración nula. Lo único que quiere decir roce estático es que el objeto tiene la misma aceleración que el suelo que lo sostiene, o que la superficie que lo empuja. ¿Sí? Eso. Entonces, eso, en cambio, el roce dinámico es cuando la superficie tiene un movimiento distinto que el objeto. Por ejemplo, la superficie puede estar quieta, el objeto está moviéndose con alguna velocidad, y entonces hablamos de roce dinámico o de fricción. ¿Eso es parecido a la inercia? ¿La inercia es cuando se mueve algo y algo se mueve hacia atrás? Por ejemplo, una camioneta que tiene una caja que está cargada y la camioneta acelera, la caja se va hacia atrás. Claro, pero la inercia interviene ahí. Pero la inercia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la tendencia del objeto a quedarse quietos. ¿Sí? Entonces uno hace esto y el objeto prácticamente no se movió. ¿Sí? Es eso. Pero lo que pasa es que si yo le aplico una gran fuerza a esto, puedo moverlo con roce estático y trasladarlo mucho. ¿Sí? Y si le aplico una fuerza más grande, puede pasar de roce estático a roce de fricción. Hay movimiento de la superficie y aquí ambos se mueven juntos, la superficie y el objeto. En el otro caso, la superficie se mueve distinto que el objeto.
Pero es un ejemplo que podemos estudiar. Están relacionados. La inercia no tiene que ver con el roce. La inercia es el hecho que tiene masa. ¿Sí? Pero ciertamente cuando uno hace eso, la inercia se nota. Pero la inercia no es el roce. Entonces, ahora está ese hecho que dije yo recién que es notable. Vamos a hablar del roce dinámico de fricción. Y aquí es importante entender lo siguiente. ¿Qué es lo que dije? Dije que daba lo mismo si tengo un bloque puesto vertical o puesto con otra disposición, el roce que se genera es el mismo. Si yo le aplico una fuerza, acelera. Le aplico una fuerza, acelera de la misma manera. Y si acelera de la misma manera es porque la suma de F0 menos FR dividido por la masa me da una aceleración, y en este caso F0 menos el mismo FR dividido por la masa me da la misma aceleración, a pesar de que aquí haya poquita superficie y de que haya mucha. Ahora, ¿cómo se puede entender eso? Eso se puede entender porque en el estricto rigor hay una superficie efectiva. ¿Ya? No es que la superficie que se genera cuando yo multiplico el ancho por el alto sea la que interese, sino que como las superficies de contacto a nivel microscópico son rugosas, entonces si no estoy apretando mucho, aquí va a haber una pequeña superficie de contacto ahí también, poquitita, va a haber una superficie efectiva chiquitita. Pero si yo aprieto más, aparece una superficie efectiva más grande. ¿Sí? Entonces, el roce que se genere tiene que ver con la fuerza de contacto en la otra dirección, en la dirección normal. ¿Se ve? Si hay mayor fuerza normal, más fuerza en la dirección perpendicular, va a haber más superficie efectiva y por lo tanto el roce va a crecer. Entonces, esta ley que observó Leonardo se cumple pero tan bien que yo me recuerdo hace unos años atrás, estuve, unos 10 años, 15 años atrás, en una conferencia donde habían hecho observaciones con microscopio electrónico de lo que ocurrían, y los sujetos demostraban que la ley que estableció Leonardo es una ley excelente, se cumple súper bien a nivel microscópico. Y ocurre esto, que la fuerza roce que se genera de alguna manera crece con la intensidad de la normal, con la intensidad de la otra fuerza. Entonces eso es lo que pasa. Se fijan en la superficie efectiva, que es distinta a la superficie geométrica. Una cosa es el ancho por el alto y otra cosa es que hay poros, y entre los poros hay recién una superficie efectiva de contacto que es la que interesa para generar el roce. Entonces usted puede tener el bloque de esta manera, en cuyo caso usted reparte el peso de este objeto en más regiones de este tipo, entonces va a tener superficie efectiva chiquitita porque va a haber poca presión. Pero si usted pone el bloque de esta otra, entonces el peso cae sobre menos poros y por lo tanto cada uno de ellos va a estar más comprimido y va a haber una superficie efectiva más grande. Pero como la superficie crece, pero el área en que están distribuidos estos poros más chicas, los dos efectos se compensan. ¿Me siguen? Esto es más grande, pero la superficie geométrica más pequeña. ¿Se compensa la normal con el roce? Se compensa en el sentido de que el roce es el mismo, el que se genera porque, mira, tienes esa superficie efectiva, pero multiplicada por una área geométrica pequeña. Y si tienes una presión más chica, que es, por ejemplo, cuando el mismo bloque lo ponen en esta otra disposición, entonces ahora tienes pequeñitos puntos de contacto, pero muchos porque hay una amplia región en que existe. ¿Qué es lo que se compensa después el producto del número de puntos que tienen cierto tamaño multiplicado por el área. En este caso,
perdón, el producto del área de este objeto multiplicado por el área de esos, por el número de puntos que tendrá esa área, y te fijas, perdón, y es distinto a eso otro. En eso otro tienes una superficie más pequeña, pero hace más presión. ¿No es cierto? Porque ¿qué es lo que es la presión? Es la fuerza dividido por el área. ¿Ya? Hace una presión más grande. Si hace una presión más grande, esto se aprieta más, y si se aprieta más, se forman regiones con mayor superficie allí. ¿Ya? Entonces, da lo mismo poner el bloque en esta disposición o en esa otra, porque la fuerza de roce total va a ser exactamente igual. Se amplió el área, pero disminuyó la superficie efectiva. O se disminuyó el área, pero aumentó la superficie efectiva. De tal manera que los dos efectos se compensan y producen el mismo roce. Entonces la conclusión interesante aquí es que el roce tiene que ser proporcional a la fuerza normal. Porque la fuerza normal es la que va a controlar cuánta presión hay. ¿Cuánta presión hay? Entonces, si tengo un bloque muy masivo, o por ejemplo, si tengo un bloque muy masivo, voy a tener un cierto roce, pero si yo tengo una fuerza más grande, eso vertical, voy a tener una normal más grande, y por lo tanto voy a tener un roce más alto. Si usted quiere mover un piano de verdad, pues no esos pianos eléctricos de soldamiento, esos que son cables, fierro y no sé qué más adentro, usted lo toma y lo trata de mover, ¿no es cierto? Y es algo difícil, pero basta que usted lo levante en la pista y después no basta en empujarlo. La fuerza inicial Más que la fuerza inicial, usted levanta lo suficiente para disminuir la normal y por tanto el roce baja automáticamente. Entonces usted ahora lo toma, lo levanta y usted lo empuja y lo puede correr. Después mandar un video y haciendo eso en la casa. ¿Qué es lo que hace uno? Uno disminuye la normal levantando un poco el piano, cosa que el roce sea más chico y no sea tan grande que me impida moverlo. Aprovechamos esa ley. ¿Sí? ¿Por qué los trenes tienen una locomotora de tantas toneladas y no tienen una locomotora que tenga menos masa? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cuál será la razón? la que va adelante, que es plana. Para mover los carros. Para mover los carros, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si la locomotora fuese liviana y tiene atrás montones de carros? ¿Qué le ocurriría a las ruedas de la locomotora? Estaría patinando. ¿Sí o no? Entonces, para no patinar, tiene que aumentar el roce. Y tiene que aumentarlo de tal manera que el roce pase de ser un roce dinámico a un roce estático. Y de esa manera pueda arrastrar los carros. Tiene que aumentar la normal. Como la tracción de la delantera, lo que ¿Y cómo aumenta la normal? Poniendo más masa. Así que la locomotora es importante que sea un objeto muy masivo. Una locomotora, pensando en la vieja tecnología de locomotora, de poca masa solamente me va a servir para arrastrar pocos carros. ¿Sí? Entonces eso es un ejemplo de este resultado que está aquí. Entonces, ahora fíjense en lo siguiente. La magnitud del roce, que es la fuerza tangencial, es proporcional a la magnitud de la normal cuando el objeto desliza. Esto es importante. Esto es una ley que ocurre cuando el objeto desliza. Cuando el objeto no desliza es otro caso, que ya lo vamos a analizar. Por ahora quedémonos con el caso en que desliza. ¿Did you pay your taxes on? ¿Pagaron sus impuestos? ¿Did you pay your taxes? Ya, ok. Entonces, eso que está ahí, miren, la magnitud de la fuerza de roce, ¿no es cierto?, se refiere al valor de la fuerza tangencial, ¿no es cierto? Y la magnitud de la fuerza normal se refiere al valor del otro vector, en tamaño. Y esta ley, ¿no es cierto?, dice que
el roce es proporcional a la normal. La magnitud del roce es proporcional a la normal. Cuando, en el caso del roce dinámico, o que también se llama de fricción. Insisto, ¿qué es lo que es el roce dinámico? Cuando hay un deslizamiento entre el objeto y la superficie. Cuando el objeto tiene una velocidad distinta que la de la superficie. Entonces ahí hay deslizamiento. Y se produce esta proporción. Ahora quiero hacerles notar lo siguiente. ¿Cuáles son las dimensiones de la cantidad que está a la izquierda? Fuerza, sí, correcto, fuerza. O sea, masa por longitud, ¿no es cierto?, dividido tiempo cuadrado. ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones de la normal? También es una fuerza. Lo mismo, ¿no es cierto? Masa por longitud dividido por tiempo cuadrado. Eso. ¿Qué es lo que es eso? Un factor sin dimensiones. ¿Ya? Es una cantidad adimensional. El factor de proporcionalidad es un adimensional. Es un adimensional. No tiene dimensión. Esa es una primera cosa importante. Como tiene que ver con el roce dinámico, le voy a agregar una letra D ahí para acordarme que tiene que ver con roce dinámico. ¿Ya? Ese coeficiente le vamos a poner un subíndice para acordarnos de eso. Entonces, ahí está la ley. ¿Ya? En el caso del roce de fricción, el roce es proporcional a la normal y hay un coeficiente que se llama coeficiente de roce dinámico. ¿No? Ese es el nombre del mu, ¿no es cierto? Mu sub D se refiere al coeficiente de roce dinámico. Mu no se refiere a micro aquí, no es 10 a la menos 6. Este es un número adimensional que es distinto de 10 a la menos 6 que tiene que ver con las propiedades. Ahora, ese coeficiente de roce dinámico toma valores que dependen de cuáles son las superficies. Podría ser que para el contacto entre madera y madera sea un número como 0.4, pero para el contacto entre una rueda de goma y cemento sea un número como 0.8 o 0.9. Es un número, pero es un número que depende de cuál es el material. ¿Sí? A mayor número, mayor roce. Mayor roce, ¿no es cierto? Si el coeficiente es más grande, la pendiente se levanta. ¿Sí? Entonces, para un cierto normal tengo un roce, pero si el coeficiente es más chico, para la misma normal tengo un roce más pequeño. Así que a mayor coeficiente hay mayor roce. ¡Ojo! Todos los estudiantes pecan en las pruebas de que confunden mu sub D con FR. Creen que la fórmula es así, que esa es la fórmula. Y escriben fuerza roce igual mu sub D, 1.0. La fuerza roce es coeficiente de roce dinámico por E. Esa es la ley. No confundir el coeficiente con la fuerza. Es un coeficiente de proporcionalidad sin dimensiones. ¿Ya? Entonces está esta ley que dice que el coeficiente de roce dinámico por normal. Cuando digo todo es porque uno lo ve en la evaluación. Dale por la cuestión. ¿Ya? Coeficiente de roce dinámico. Tiene valores que dependen de cuáles son las superficies. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, hielo tiene un coeficiente de roce muy pequeño. 0.03. El teflón, con teflón también tiene un coeficiente bajo, parecido al del hielo, 0.04. Resbalan fácilmente uno respecto de otro. Caucho con cemento húmedo mejora,
0.25. Esto es lluvia. El vehículo andando en la lluvia con las ruedas de caucho sobre el cemento mojado. Coeficiente de roce dinámico 0.25. Pero caucho con cemento seco es casi 3 a 4 veces más grande. Hay mejor agarre. ¿Ya? El coeficiente de roce dinámico es 0.8. Madera con madera es como 0.4. Los valores esos no son todos tan exactos porque a veces uno toma un trozo de madera y no es lo mismo tener, no sé, un pino, un eucalipto, qué sé yo, las superficies no son iguales. Grosso modo, estos son números grosso modo, así, ¿sí? 0.4, a lo mejor es 0.25, a lo mejor es 0.5, depende de cuál madera. La madera puede estar en bruto, puede estar cepillada, va a ser distinto el coeficiente de roce. ¿Cómo calculan ese número? Vamos a ver el ejemplo, cómo lo podemos calcular. Ya, entonces la ley del roce dinámico, primero que nada tiene esto. Tiene eso. ¿Ya? Primero que nada tiene eso. Y la otra cosa que tiene es que uno sabe para dónde apunta el roce. Uno sabe exactamente para dónde apunta el roce. Fíjense. Si el objeto, imagínense una superficie quieta. ¿Luis Álvaro? Sí, está bien. Antes que te retires, tú eres de los que no dieron el certamen. ¿No? ¿Sí lo di? ¿Lo diste? Ah, ya. Está bien, no te lo ya. Si el objeto se mueve hacia la derecha, el roce de fricción es en contra. ¿Sí? Por lo tanto, esta fórmula la podemos mejorar, porque la podemos escribir de manera vectorial. La fuerza de roce dinámico es menos B unitario, es el vector unitario de la velocidad, o sea, la dirección del movimiento, y es proporcional con un coeficiente dimensional a la magnitud de la normal. ¿Se vio? Chicos. Entonces, el carácter vectorial está dado por esto, mientras que la magnitud está dado por eso otro. Aquí está el que llamamos FR. Es el que llamamos FR. Y el otro es el hecho de que la fuerza de roce que se genera en roce dinámico siempre va contra el movimiento. Se opone al movimiento. Eso es lo primero. Vamos ahora al cómo se calcula. La normal supera siempre perpendicular A la superficie. A la superficie. Vamos a hacer un primer ejemplo para ver cómo funciona esto. ¿Ya? Que es el ejemplo más elemental. ¿Puedo borrar acá? Aunque ahí está puesto casi todo, pero igual me interesa lo que está ocurriendo. Vamos a imaginar una superficie horizontal por ahora. Después ya no va a ser tan horizontal. Voy a imaginar que hay un modelo muy simplista, un bloque, el modelo más simplista posible. Voy a imaginar que este es un objeto que se está deslizando en esa dirección. Como es el vector velocidad, ya la dirección del vector velocidad no la voy a poner allí porque no va a faltar el alumno que piense que eso es una fuerza. No. Así que lo voy a poner por allá para indicar hacia dónde se dirige el objeto. ¿Ya? Para no confundir la velocidad con la fuerza, la puse lejos. El contacto con la superficie se modela con dos fuerzas, ¿no? Es una fuerza oblicua que se modela con una componente normal que va desde la superficie hacia el objeto y una componente de roce dinámico que va en contra de la dirección del movimiento. ¿De acuerdo? Y además sobre este objeto puede que actúen otras fuerzas, porque
la atracción de la Tierra es inevitable, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, en este caso, que hay una fuerza de peso. Claro, podría poner un cable tirando, pero no compliquemos por ahora más el ejemplo. Dejémoslo así, elemental. ¿Ya? Si quiero entender este ejercicio, conviene poner un sistema de coordenadas. Entonces voy a poner un sistema de coordenadas x, y de esta manera. Y ahora, una vez que tengo eso, empiezo a completar, ¿no es cierto?, todo lo que pueda sobre el movimiento. La aceleración es inversamente proporcional a la masa, y aquí las fuerzas que actúan son el contacto, que está descrito con dos componentes. La componente del roce, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, menos FR, eso es el mu por n, menos FR, ¿no es cierto?, el contra X unitario, y la normal a favor de Y unitario. Y en este caso, además, la Tierra está actuando con un peso contra la vertical. Y posiblemente haya moléculas de aire, ¿no es cierto?, que le hacen una fuerza de frenado viscoso. Ahí lo voy a poner menos porque va hacia la izquierda, la fuerza viscosa y un X unitario. ¿Sí? Ahí está. Pero ustedes ya saben, esa la vamos a despreciar. Si la velocidad es baja, es despreciable. Si la velocidad es alta, ahí está, y lo que hace es complicarnos el problema porque las ecuaciones ahí sí que se ponen difíciles. Pero a la izquierda uno tiene que decir lo que sepa de la aceleración. Todo lo que uno pueda decir de la aceleración solo mirando la geometría del movimiento. Y la pregunta aquí es, ¿qué le puede pasar a la aceleración? ¿Puede tener componentes positivas o negativas en el sentido vertical o puede tener componentes solamente en el sentido horizontal? Esa es la idea, ¿no? La idea es estudiar la situación de un objeto que desliza sobre una superficie horizontal después que le dimos un empujón y se detiene por el roce. ¿De acuerdo? Entonces, de las componentes posibles, voy a decir que esa es 0, pero que la otra no. Entonces, como hay componente X y componente Y a la izquierda, y como hay componente X y componente Y a la derecha, voy a separar el análisis de lo que pasa horizontalmente y lo que pasa verticalmente. Entonces, horizontalmente hay una componente A sub X. Está el 1 partido por M y están las fuerzas horizontales, que la única que hay es el menos FR. Y la otra que desprecié. Y en el sentido vertical, la aceleración vertical es 0. Esto es inversamente proporcional a la masa y está la normal, que contribuye positivamente, y el peso, que contribuye negativamente. ¿Ok? Y de la segunda ecuación, como esto es 0 a la izquierda y la masa no es nula ni es infinita, entonces 1 partido por 10 es 0.1, eso no es 0, esto tiene que ser 0. Entonces, si eso tiene que ser 0, son iguales. Y para este caso, y solamente para este caso, para este único caso, para este único ejemplo, respecto de los 400 ejemplos distintos que vamos a inventar en el resto de la clase y en las próximas sesiones que tengan con Ismael, la normal resulta igual al peso. En todos los otros casos no. ¿Sí? No vayan después a poner en otro ejemplo n igual a mg, por favor. ¿Sí? No se queden pegados con que la normal es igual al peso siempre, no. En este ejemplo no más. En los otros no pasa eso. Entonces, en este ejemplo, la normal resulta igual al peso. Para este ejemplo. Y como este caballero tiene por ley
valer coeficiente de roce dinámico por normal cuando desliza, entonces la otra ecuación nos lleva a que la aceleración, que es inversamente proporcional a la masa, aparece el signo menos ahí, ¿no es cierto? Aparece el coeficiente de roce dinámico y aparece la normal. Pero la normal vale mg. Déjenme escribir todavía la normal aquí. Entonces tengo menos 1 partido por n, coeficiente de roce dinámico, mg. ¿Sí? Y la masa desaparece de la descripción porque se cancela. Y queda que esto es menos coeficiente de roce dinámico por g. Para este ejemplo. ¿Sí? Entonces uno saca la conclusión de que pudo calcular el valor de la aceleración. Y le salió una fracción de la aceleración de Galileo. Por ejemplo, para madera con madera sería 0.4, 40% de la constante de Galileo. Pero para goma látex con cemento seco sería 0.8 la aceleración de Galileo, la componente horizontal del movimiento. Así que dicho eso, ahí está el análisis, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo. Hay solamente aceleración horizontal, pusimos la fuerza, ahí dijimos que era 0 la componente vertical, ordenamos, ¿no es cierto?, lo que es la componente X con la componente X, la componente Y va a ir con la componente Y. Eso nos va a llevar a dos ecuaciones. Para la componente X me sale menos fuerza de roce dividido por masa. Para la componente Y me sale 0 igual normal sobre M menos G, que es lo mismo que puse ahí abajo, escrito de otra manera. El roce satisface el coeficiente de roce dinámico por normal, mientras que eso nos lleva a que esto de aquí, es decir, esto, nos lleva a que la normal vale mg, ¿no es cierto? La fuerza de roce, entonces, que el coeficiente de roce por normal va a ser eso. En fin, lo pongo en la ecuación de ahí arriba y me sale un valor para la aceleración. Entonces me sale que la aceleración es menos coeficiente de roce dinámico por la constante de Galileo. Así que uno puede hacer un ejercicio elemental, que es, por ejemplo, ¿cuándo se detiene? O cuánto se arrastra, cuánto tiempo pasa hasta que se detenga y cuánto recorre un vehículo o un objeto como este. Están todos mirando, ¿no? Si le doy una parada, velocidad inicial. Después ya mi pie no actúa, solamente actúa el roce, ¿no es cierto?, la normal y la atracción de la Tierra. Y recorre una distancia, después se detiene. Entonces pongamos un ejemplo de juguete, que la rapidez inicial son 144 kilómetros en cada hora y que el movimiento es roce dinámico. ¿Qué significa eso? Significa que el conductor de ese vehículo, desesperado ya porque había una viejita que estaba delante allá y le iba a atropellar, puso el freno a fondo porque no le quedaba la última condición posible, máximo freno. El roce estático ya no fue suficiente, la viejita se acerca muy rápido. Y en ese momento que ocurre, ¿no es cierto?, saltan las ruedas, ya no giran más y se arrastran. Las ruedas detenidas se arrastran contra el suelo, ¿no es cierto?, con el roce dinámico. Si giraran, no se estarían arrastrando, porque uno no escucha que, pero cuando se llega a esa condición, todos escuchamos el chileo y se escucha el roce. Roce dinámico. En esa condición estamos, la desesperada. Entonces el coeficiente de roce dinámico, ahí caucho con cemento 0.8. Podemos calcular. La aceleración es constante. Vale eso.
Si la aceleración es constante, ustedes hicieron la tarea, así que todos saben, ¿no es cierto? La velocidad está dada por velocidad inicial más aceleración por tiempo. Siempre que la aceleración sea constante. ¿Sí? Ya. Yo quiero preguntar para qué tiempo eso se hace cero. ¿Cuánto pasa, cuánto tiempo transcurre hasta que se detenga? ¿En qué momento la velocidad se mueve? Uno puede hacer un gráfico, ¿no es cierto? El gráfico de velocidad versus tiempo. Y esa es una pendiente negativa. Por lo tanto, al principio va con V0, pero en un cierto tiempo se detiene, llega a velocidad nula. ¿Sí? Esa es la ecuación. Así es que, si reemplazamos ahí, ¿no es cierto?, los valores para la aceleración, y si le exigimos a la velocidad que sea 0, entonces puedo calcular el tiempo. Y eso me queda P sub 0 dividido por el coeficiente Rosse dinámico y por la constante de Galileo. ¿Estamos? Podemos poner números. No sé si los puse allí, parece que sí. 144 kilómetros por hora corresponde a 40 metros en cada segundo. El coeficiente 0,8. La constante de Galileo la pusimos aquí como 9.8, despreciamos un decimal. Y eso nos da 5 desesperados segundos. ¿Sí? 5 segundos transcurren desde que yo salto, ¿no es cierto? Voy a esa velocidad de 144 y finalmente el vehículo se detiene. ¿Se podría calcular el deslizamiento? ¿Perdón? ¿Se podría calcular el deslizamiento? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Con la otra ecuación. ¿No es cierto? La expresión que nos da, ¿no es cierto?, la distancia que recorre tiene que ver con dónde estaba al comienzo, posición inicial, la velocidad inicial multiplicada por tiempo y un medio. Ya, dado que la aceleración es constante, esta fórmula funciona. Si la aceleración no fuera constante, es otra la fórmula. No la conocemos. Si la aceleración es constante, funciona esta fórmula. Entonces, yo sé que eso al menos mu sub d por g. Y tiempo al cuadrado. Y ahora la diferencia es, podemos poner eso a 0, que es el lugar donde se puso a frenar, ¿no es cierto? Y el tiempo lo conocemos porque lo acabamos de calcular del 5.1 segundos. Puedo poner la fórmula ahí, pero pongamos el número. Entonces, 40 por 5.1, por 5.1, 102 metros. Caleta. Uno puede mirar en la carretera, ¿no? Las huellas de los camiones cuando patinan quedan marcadas, son fácilmente 70, 100 metros. ¿Sí? Entonces, en la aceleración 0,8 está la aceleración. El coeficiente 0.8 es el coeficiente Rosse dinámico que hay entre caucho y cemento. Ahora, por supuesto que la forma de la rueda, el tipo de caucho también lo cambia un poco. ¿Ya? Hay trucos ahí para que aumentar el coeficiente de fricción dinámico entre suelo y cemento que tienen que ver con el diseño de la rueda, si hay aire entre medio que haga succión y qué sé yo, ¿no? Y, como un sopapo que chupa. Entonces esas cosas aumentan el coeficiente de Rosse, que lo mejoran. Pero este es un caso fome. Entonces nos da eso. ¿Cómo estamos? Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo. ¿En qué momento, profesor, Sí. la aceleración pasó a ser 0,8 por 9,8? Aquí, cuando aplicamos las leyes de Newton, si te fijas acá, la aceleración horizontal es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a las fuerzas horizontales que actúan. La que actúa es el Rosse, pero el Rosse es coeficiente dinámico por normal. Entonces queda menos coeficiente dinámico por normal, reemplazando el FR, dividido por M. Pero la normal vale mg. Entonces, si reemplazo que m es mg, lo divido por m, las m se cancelan y me queda menos coeficiente Rosse dinámico por g, para el valor de la aceleración. Y eso fue lo que usamos ahí. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos un ejemplo elemental con un cálculo de este tipo. Para que no se queden con la idea de que las normales valen mg, pongamos a partir un ejemplo que no. ¿Ya? Pues si no... Entonces existe la situación en que uno puede hacer una fuerza P con la punta del dedo, P de punta del dedo. No, eso se llama tornillo algo, ¿no? ¿Cómo se llama tornillo? No, el tornillo ese para que uno controle la fuerza que está ejerciendo horizontalmente. Ustedes están ahí en terreno. No me acuerdo cómo se llama, pero es una máquina que uno controla la fuerza en esta dirección. Si yo hago mucha fuerza, va a haber roce estático. Si yo hago no mucha fuerza, entonces yo puedo estar apretando un poco, pero el objeto puede estar bajando. Y dependiendo de la fuerza, ¿no es cierto?, con qué aceleración va a bajar. ¿Me siguen? Pero va a depender de lo que haga mi dedo. Porque si yo hago mucho, puedo detenerlo. Pero si hago poca, puede deslizar. ¿Sí? Puede deslizar. No hice lo suficiente. Pero no desliza igual que caída libre. Desliza un poco menos porque hay algo de roce. Entonces esa sería una segunda situación que uno puede analizar con roce elemental, con roce dinámico. Déjenme... ¿Puedo borrar acá? ¿Los chicos? Sí. Entonces en esta otra situación que tenemos, una pared, tenemos un bloque y tenemos alguien haciendo una fuerza de algún valor, lo voy a llamar P, el valor de esa fuerza. La Tierra siempre atrae, inevitable. Si el objeto, la superficie le hace contacto, y el contacto se descompone en una normal, desde la superficie hacia el objeto, y un roce. Ahora, si el objeto cae, el roce sería hacia arriba. Si el objeto sube, el roce sería hacia abajo. Podría ser que yo al objeto le diera un golpecito para que inicialmente suba, ¿no? Y el roce es hacia abajo. Entonces, mientras sube, el roce es hacia abajo, pero después cuando baje deslizando, el roce va a ser hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, es distinto subir que bajar. Todos los políticos saben contacto, peso y la fuerza. Y la fuerza viscosa. Pero descomponemos, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo por componentes. La componente X y las fuerzas horizontales, la componente Y y las fuerzas horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, en el sentido horizontal, ¿qué fuerzas actúan? La P y la normal. ¿Y la P cómo entra? ¿Con más P o menos P? Más P. ¿Y la normal cómo entra? Como menos N, ¿no? Bien. En el sentido vertical. El roce, ¿no es cierto? Menos roce. Vamos a suponer que baja. Sí baja. Entonces el roce iría Positivo. con un signo más acá, ¿no? ¿Y el peso? Negativo. Menos energía. Y el roce viscoso, la fuerza viscosa la despreciamos. Eso con respecto a las interacciones. Con respecto a cómo se mueve, este caballero acelera horizontalmente, atraviesa la pared. Cero, ¿no? Entonces a la izquierda uno pone lo que sepa de la aceleración, dado la situación geométrica del problema. Y la aceleración vertical es algo, eso es algo, distinto de cero. Eso es lo que nos interesa calcular, en este caso. Fíjense que de esta ecuación
Vamos a estar en el 12. Fíjense que de esa ecuación sale el valor para la normal. ¿Sí? ¿Y les dio MG? ¿Dio MG ahí o no? No, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el peso de este caballero. Tiene que ver con lo que mi mano haga, o con lo que el tornillo haga, el tornillo micrométrico, como se llame, haga. Si hace una gran fuerza, la normal es igual a esa gran fuerza. Si hace una pequeña fuerza, la normal es igual a esa pequeña fuerza, independiente del peso de este objeto. ¿Sí? Si hago P, la normal es P. Si hago P medios, la normal es P medios. Si hago 15 newtons, la normal es 15 newtons. ¿Sí? Eso es lo que dice. A pesar de que esto puede ser 300 newtons de peso. Entonces, insisto, en el ejercicio anterior, la normal salió igual al peso. Aquí, la normal salió distinta del peso. Para que no ocurra el error que va a ocurrir. Ay. No va a ocurrir, ¿no? Con ustedes no ocurre. La normal aquí salió P. Ok, ¿qué podemos decir a continuación? Podemos reemplazar aquí, ¿no es cierto?, que eso es coeficiente de roce dinámico por normal. Y la normal está allá. Entonces, en esta ecuación, el valor de A sub I va a estar dado por 1 partido por M, el coeficiente de roce dinámico, el P menos MG. Así que tengo que he calculado todo lo que hay en este problema, ¿no es cierto? Porque he dicho cuánto vale la normal en términos del P. He dicho cuánto vale el roce en términos del P, ¿no es cierto? Porque el roce era mu sub d por n, pero eso era lo mismo que mu sub d por P. Así tengo el valor del roce, tengo el valor de la normal y conozco la aceleración siempre que me digan cuánto vale P. Si yo conozco el valor de la fuerza P que le estoy haciendo, puedo decir con qué aceleración cae. ¿Se ve? Entonces, pongámosle el número a eso para ese ejemplo, solo para cerrarlo de una manera más armónica. Entonces, ahí la aceleración de caída, 1 partido por... Ya, digan valores, porque m igual medio kilogramo, mucho para esa cuestión, pero medio kilogramo. ¿Ya? El coeficiente de roce, supongamos que es madera con madera, 0.4. Eso sería el coeficiente de roce dinámico, 0.4, madera con madera. P, después quiero que entre el peso. El peso, 0.5 kilogramos por 9.81. Y aquí, no sé, pues, digan ustedes cuánto P. Pongamos P. ¿No es 10 newtons P? No sé, 10. ¿10 newtons, les parece? ¿Sí? 10 newtons, ya. Entonces 1 partido por 0.5 y ahora 0.4 por 10 menos 0.5 por 9.81 y eso me da algo. ¿Sí? ¿Qué me da? Eso es un 4, esto es un peso 0.5, lo mismo que 2, y esto otro es, eso es casi 10, casi 10, y 10 por medio es como 5, ya, entonces estoy grosso modo esos 5, así es que 4 menos 5 menos 1 me da menos 2 metros sobre segundo cuadrado en la caída. No cae libre, cae, pero no da libre, porque la aceleración no es 9.81,
no es menos 9.81, sino que es apenas menos, no, es un montón de aceleración. ¡Wow! Una aceleración de caída que se opone con una tremenda aceleración a la caída. No, está bajando muy acelerado. Ya bueno, es lo que es. Si yo hubiese puesto un P más grande, como 20, esto era con P igual 10 newton. Hubiera puesto P igual 20 newton, me da otra cosa. 0.4 por 20 menos 0.5 por 9.81. ¿Cuánto es esto? ¿Un 0.8? 8. Eso es 8 y eso es 4.9. Y esto es como el inverso 0.5 es 2. Y ahí que tenemos 8 menos 4.9, que es como 3 casi. Y eso da más 6. Oh. Cambió signo. ¿Sí? ¿Ok? Puede ser, ¿no? Si depende del P que yo haga. Si hago un P más grande da un valor, si hago otro P da un valor diferente. Depende de la normal. ¿No es cierto? El P genera una normal distinta. Y la normal genera un roce diferente. Si la P es grande, la normal va a ser grande, el roce va a ser alto. Entonces el roce le va a ganar a la gravedad. Si el P es chico, la normal va a ser chica, el roce va a ser chico, y el P no le va a ganar a la gravedad. ¿Lo siguieron? El caso negativo. ¿Cómo? El primer caso, ¿no? El primer caso. Entonces, se fijan la normal que se genera depende del P, y eso controla el roce dinámico. Y por supuesto el coeficiente de fricción. Entonces ahí tenemos un segundo ejemplo muy elemental. Y uno podría poner otro. Incluso alguno más complicado. Ya vamos ahí. Alguno más complicado, si es que alcanzamos, ¿no es cierto?, la sesión, sino la práctica con Ismael. Entonces ahí van a las situaciones más complicadas en que haya roce estático y dinámico. Veamos qué pasa con el roce estático. ¿Qué ocurre cuando uno tiene roce estático? Lo que estableció Leonardo y que lo corroboró el Charles de Coulomb es que en el caso de que no haya deslizamiento se satisface no una igualdad, sino que una desigualdad. Ojo, no es una igualdad, es una desigualdad. Y el roce que se genera es estrictamente menor que un coeficiente de roce por la normal. En otras palabras, si yo hiciera un gráfico, ahí está el roce, aquí está la normal. Si miro el lado derecho, tengo esa cosa que es mu sub d por n, mu sub e por n. ¿Ya? Entonces, la fuerza de roce siempre está en esta región, está por debajo de esa. Siempre está aquí. Los valores posibles siempre están por debajo. Eso es para el caso en que hay roce estático. Pero, si el roce es dinámico, el caso dinámico es distinto. Mu sub d por n está allí y el roce está allí. ¿No? Ustedes tienen una normal y el roce que se genera está ahí. En el caso estático, ustedes tienen una normal y cualquiera de los puntos que está aquí debajo de mu sub d por n es el candidato. Este no. Los que están por debajo. ¿Ya? El factor mu sub e se conoce como coeficiente de roce estático. El mu sub e se conoce como coeficiente de roce estático. Y también es una dimensional.
también es un coeficiente sin dimensiones. No es una fuerza, es un factor de proporcionalidad. ¿Ya? A diferencia, atención, a diferencia de la otra ley, en que el roce siempre va contra el movimiento, en este caso, como hay un módulo allí y el módulo se come el signo, es solo tamaño, uno no tiene idea si la fuerza de roce va en esa dirección o en la otra. Lo único que uno sabe es que la magnitud de ella es menor que el coeficiente de roce estático por la norma. Esa es la ley experimental que se conoce con mucha precisión. ¿Cómo estamos? Es una desigualdad. Eso lo vamos a usar. De ahí vamos a usar el hecho de que uno no tiene idea para dónde va. ¿Ya? En este caso no se sabe para dónde apunta la fuerza de roce. Solo se sabe que su tamaño es menor que el coeficiente de roce estático por el valor de la norma. Y entonces vamos a tratar de ilustrar ahora cómo funciona aquello. Ahora, este coeficiente de roce estático, que es un número sin dimensiones, también depende de cuáles son las superficies. También depende si es madera con madera, cemento con caucho, fierro con fierro, teflón con teflón, teflón con agua, depende del material. ¿Ya? También son coeficientes cuyo valor es una constante, pero depende de cuáles son los materiales. Y tiene una gracia. Tiene una gracia el coeficiente de roce estático. El número para dos materiales dados siempre es mayor que el otro número. A veces es igual. El coeficiente de roce estático es un factor numérico, como 0,9 por ejemplo. El otro también es un factor numérico, como 0,7. Pero dos materiales en roce estático tienen un coeficiente estático más grande que el coeficiente dinámico. Por ejemplo, para un cierto material esto podría ser 0,7 y su coeficiente de roce estático seguro que podría ser 0,8 o 0,75. Es un coeficiente más grande. Les quiero hacer una observación de esto. ¿Ya? Si eso no fuera cierto, ¿ustedes conocen el problema de la máquina de movimiento perpetuo? ¿Han escuchado hablar de eso? Ahí en el Instagram, máquina de movimiento perpetuo, una máquina que uno echa a andar y no se detiene nunca. Ese es lo que todo ingeniero sueña. Todo ingeniero sueña con una máquina que uno echa a andar y no se detenga nunca, porque entonces no tenemos que trabajar como comer. ¿Sí o no? La que hace con imanes permanentes. Es más, uno le gustaría una máquina que uno echa a andar y gana energía sin que uno haga nada. Ni que nadie haga nada y gana energía. Se mueve cada vez más rápido. Ahí todos los problemas no habría que ganar en el mundo. Porque crearíamos energía a partir de la nada. Ya, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Si esto no se cumpliera, uno podría crear una máquina de movimiento perpetuo y generar, si uno mete 5 watts de energía, saca 20. Uno mete 10 y saca 500. Pero eso no ocurre. Siempre uno saca menos. Y saca menos, y una consecuencia de que uno en un sistema mecánico siempre saque menos energía de la que pone, o a lo más saque la misma de la que uno puso, es que el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce dinámico y en el peor de los casos igual, o en el mejor de los casos igual. ¿Ya? Si esa desigualdad no se cumpliera, sería la mayor felicidad del mundo. Realmente no tendríamos que trabajar, las máquinas trabajarían para uno y uno estaría echado comiendo uvas así mientras le hacen la máquina le llama. ¿Vieron la película esa de la antigua película, ¿cómo se llama? La naranja mecánica?
personajes, ya, ya. Ok. ¿Cómo se calcula el coeficiente rosestático? Se puede hacer un ejercicio muy elemental para ver cómo funciona esta cosa. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a ser... ¿Qué hora es? 10:26. 10, 26, En nuestra clase es hasta las 10:30. Uy. Los minutitos que quedan alcanzamos a hacer. 3 grados. ¿Desliza? No. Rosestático, ¿no? 10 grados. ¿Cuánto dije? ¿5 grados antes? 3. Ya. 5, y ahí es como 10. ¿Desliza? 15. Y no sé, ustedes calculan mejor los ángulos que yo. Un poco más. 20. Es como 45 grados. Oh. ¿Con qué ángulo? 30. ¿30? ¿Por ahí? Ya, quedémonos con que fue 30. Entre fieltro y fieltro manchado de tinta y madera pulida. ¿Ya? Quedémonos con 30. Entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones de movimiento de eso y les vamos a exigir que el objeto, atención, la superficie estaba acelerando, ya, estaba quieta, ¿no? ¿Cuánto era la aceleración de la superficie? 0. Si no desliza, la aceleración del objeto es la misma que la de la superficie. Es 0 también. Ahora, si la superficie deslizara, el objeto tendría, y el objeto no se arrastra, entonces el objeto tendría la misma aceleración que la superficie. ¿Están de acuerdo? Ese concepto es importante. Tiene un objeto en rosestático, tiene la misma aceleración que el suelo, o la misma aceleración de la superficie que actúa sobre él. Eso es importante. Ya, entonces aquí, como está inclinado, conviene poner un sistema de coordenadas inclinado. Eso es lo primero. ¿Ya? Eso se aprende dolorosamente cuando uno pone primero el sistema de coordenadas así, se pone a calcular y se da cuenta que es tan difícil el problema que hay que resolver un sistema de ecuaciones que tiene cosenos y senos y entonces ahí uno aprende que mejor como no es posible. Ustedes intenten hacer la solución con un sistema de coordenadas acá para que se den cuenta de que conviene al tiro aprender esto. ¿Ya? Por favor. Entonces, ahora, en este sistema de coordenadas inclinado, el peso está chueco respecto del eje de la Y. ¿Cierto? Y si este ángulo es teta, este ángulo de aquí también es teta. ¿Están de acuerdo? Ya. Como el objeto está quieto, no tengo idea si el roce es para abajo o para arriba. Así es que yo lo que voy a hacer, y esta es una receta, lo voy a poner en la dirección de X unitario porque es el vector que tengo de referencia. Yo no sé para dónde va el roce, las leyes del roce no me dicen si va para arriba o para abajo. Y como no tengo idea para dónde va, lo voy a poner de acuerdo a la dirección del X unitario que le corresponde. Punto. Y voy a decir que es algo en esa dirección. En realidad ese módulo está de más porque a lo mejor, no sé, a lo mejor me da otra cosa. Así que voy a decir que es algo en esa dirección. La normal tiene que ser perpendicular, así que es n según y. Y escribo mis ecuaciones, ¿no es cierto? Ups. Para que alcancemos a hacer esto en los pocos minutos que nos quedan. Atención. En la dirección X, voy a hacer un dibujito, ¿ya? Tengo la normal para allá, ese es el unitario, acá está el X. Tengo el peso que lo voy a descomponer con ese ángulo en dos componentes. Una componente que va con el seno, ¿ya? MG seno del ángulo, en la dirección de X unitario. La otra componente que va con el coseno, MG coseno del ángulo contra Y unitario, porque va en esa dirección.
La normal a favor de unitario. Y el roce, no tengo idea, pero lo voy a poner así. No sé si ponerlo por la izquierda o por la derecha, así que lo voy a poner según X unitario. Listo, ya puse las interacciones. Ahora me preocupo de las ecuaciones de movimiento, A sub X y A sub Y. No se olviden que A sub X tiene que ver con cómo acelera en esta dirección, porque esa es la dirección del eje X. Y A sub Y tiene que ver con cómo acelera en esta otra dirección, ¿no? Porque A sub Y está puesto de esa forma. Entonces la pregunta, ¿A sub Y es 0 o no es 0? 0, todos lo ven, ¿no? A sub Y es 0. Ahora, en la dirección horizontal, las fuerzas son fuerza de roce y el peso. mg por seno del ángulo. ¿Listo? En la dirección vertical, las fuerzas son la normal menos mg coseno del ángulo. ¿Cierto? Pero además el suelo está quieto. Y por lo tanto, esta componente tiene que ser 0 también. ¿Cierto? Suelo quieto. ¿Están de acuerdo? Por eso que ambas son 0. Y la magia del asunto es que de aquí me sale una respuesta para el roce. Porque esto tiene que ser 0. Entonces, las ecuaciones de Newton responden con cuánto vale el roce. Dice, el roce vale menos mg seno del ángulo y la normal vale mg coseno del ángulo. ¿Sí? Ojo, como me salió un signo menos, ahora lo interpreto. Significa que la fuerza no iba como yo creía, sino que iba para el otro lado. Si hubiera salido más, iría a la dirección en que yo supuse que iba. Pero como salió menos, va en contra. En el roce estático uno no tiene que imponer la dirección de la fuerza. Las ecuaciones le contestan a uno para dónde resulta el roce. ¿Me siguieron? Si le sale una respuesta con un signo más, ahí donde la dirección en que lo dibujé estaba bien. Como me salió con un signo menos, lo dibujé mal, pero no importa, ahora ya sepa dónde realmente va. Igual la ecuación esta es una buena solución. Hasta ahí vamos bien con lo que dicen las ecuaciones de Newton, pero no hemos usado el elemento más importante y que hay que usar al final. La desigualdad. La desigualdad del roce estático siempre se usa al final. La desigualdad del roce estático siempre se usa al final, después de que se conoce FR y N, o después que se ha despejado FR y N. Después de despejar FR y N. Entonces, ahora que conocemos FR y N, a la izquierda ponemos la magnitud de FR y le exigimos que sea menor que un coeficiente por la normal. ¿De acuerdo? Y el FR, aquí es el módulo de menos mg seno del ángulo. Y acá, N, ¿cuánto salió? Positivo. Mg coseno del ángulo, ¿no? ¿Sí? El módulo de una cantidad negativa positiva me queda mg seno del ángulo, y acá me queda coeficiente rosestático por mg coseno del ángulo. El ángulo es menor que 90 grados, el coseno es positivo. Ese es positivo, todo es positivo. Así que voy a multiplicar todo por mg coseno de teta, ¿ya? A la izquierda y a la derecha. Eso no cambia la desigualdad. Entonces me queda mg seno del ángulo dividido por mg coseno del ángulo menor que coeficiente rosestático, y acá me queda 1.
¿Sí? Con eso, además, M se cancela con M, G se cancela con G, y seno de teta partido por coseno de teta es tangente. Y por lo tanto yo puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que la tangente del ángulo es menor que el coeficiente rosestático para que no deslice. Porque la desigualdad es una condición para que no esté deslizando. Si no está deslizando, se cumple la desigualdad. O al revés, si se cumple la desigualdad es porque no está deslizando. ¿Me siguieron? Así es que, ¿qué pasaría si la tangente del ángulo fuera igual al coeficiente rosestático? Estaría moviendo. ¿Cierto? Eso es lo que pasa aquí. La tangente del ángulo es más chica que el coeficiente rosestático. La tangente del ángulo es más chica que el coeficiente rosestático. La coeficiente y de repente para un ángulo como 0.30, por ahí, ¿no? 30 grados, ¿cuánto dijeron ustedes que era? Ahí, la tangente del ángulo es igual al coeficiente rosestático. ¡Oh! ¿Sí? Entonces, si la tangente de, ¿cuánto dijimos? ¿30 grados? Si la tangente de 30 grados lo pone a deslizar, ¿cuánto vale el coeficiente rosestático? Tangente de 30 grados. ¿Cuánto es tangente de 30 grados? ¿Y el número? 0,51. ¿Cuánto? 0,58. Así es que el coeficiente rosestático para ese par de materiales es 0,58 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un pequeño sistema que nos permite calcular el coeficiente rosestático entre dos materiales. ¿Ven cuando desliza? Cualquier otro problema que uno haga en que haya roce dinámico o roce estático es una combinación de lo que estamos enseñando aquí. Y después lo que hay que hacer es ejercicio en que hayan más objetos y haya roce estático y roce dinámico, en que uno analice ambas situaciones. ¿Cuál es la situación para roce dinámico? ¿Cuál es la situación para roce estático para determinados ejercicios? Entonces eso tiene que venir con la práctica. ¿Ya? Cerramos aquí. Cerramos aquí porque nos pidió la hora.